Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno verte a través de estas plataformas que tenemos para poder enseñar la palabra como Iglesia de Cristo Ebenezer Osana. Te damos la bienvenida a este martes virtual, un martes en el que acostumbramos a enseñar y en el que aprovechamos el tiempo para aprender también como discípulos del Señor. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder enseñar la bendita y buena palabra de Dios. Así que sin perder el tiempo, vamos a poder iniciar, hermanos, y síganos en el hashtag Ebenezer en casa y compartan la transmisión también para que el tema se convierta en un rema para aquellos que todavía no han sido alcanzados de parte del Señor. Y vamos a leer la palabra, hermano, en Mateo 4:21 en la Biblia de las Américas. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y lo llamó. Vamos a hacer una palabra de oración, hermano, antes de avanzar en el tema, para que Dios tome el control de este momento y que pueda preparar los corazones de aquellos que nos están viendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, primeramente con rogativas, con súplicas, con oración, pero también con acción de gracias, reconociendo tu señorío sobre nosotros, Padre. Reconociendo, Padre, que tú eres bueno, Señor, y que hasta aquí, Señor, hemos visto el poder y tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, que este es un momento apto para enseñar tu buena y bendita palabra, Señor. Yo declaro que aquel que está viendo a través de las redes, Señor, es tierra fértil, Señor, para que la pueda recibir y la pueda atesorar, Señor. Yo te pido, Señor, que me des lengua de discípulos, Señor, de manera que yo pueda trasladar, Señor, este tema, Señor, y que lo pueda cincelar en el corazón de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, yo a este tema le puse el discípulo Jacobo. Jacobo, dice la palabra, hermano, que viene de, yo lo saqué del hebreo, de aquel hombre, hermano, que todos lo conocemos como patriarca, Jacob, la H6117. Y dentro de una de sus explicaciones y de sus significados dice que es aquel que toma por el talón. Y en otras dice aquel que toma por el calcañar, ¿verdad? El calcañar, hermano, es aquel soporte que nosotros tenemos entre la pierna, el pie, hermano, y la tibia y el peroneo. Entonces, este hueso, hermano, es el que soporta el peso del cuerpo. Entonces, a este discípulo Jacobo lo veo como un discípulo soporte. Y quiero hablar de él, hermano, porque poco se predica de este discípulo del Señor. Y lo que quiero es, a través de este estudio, hermano, de esta enseñanza, es extraer virtud de este varón de Dios. Porque fíjese que la Biblia dice que el Señor constituyó a 70 y enviaba a estos 70 de dos en dos a predicar su palabra, a predicar el evangelio, a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Sin embargo, el Señor de esos 70, si pudiéramos decir que hizo una depuración y sacó 12, y esos 12 se convirtieron sus discípulos. Pero de esos 12 hizo otra depuración más y sacó 3, y esos 3 eran los que caminaban con él. Y dentro de esos 3 estaba Pedro, Jacobo y Juan. Estos dos últimos eran hermanos. Y le digo que poco se predica porque muchas veces escuchamos hablar del mismo Pedro, del apóstol Juan, obviamente porque él tiene epístolas también, ¿verdad? Y también está el libro del Apocalipsis. Incluso, hermanos, se habla más de Judas que del propio Jacobo. Pero este es un varón que caminaba con el Señor. Y es un varón que tiene bagaje dentro de la Escritura. Y quisiera yo extraer una enseñanza que nos sirva para que la podamos poner por obra, siguiendo el ejemplo de este hombre. Yo puse aquí, hermanos, que para nosotros como hijos de Dios, este ejemplo de este hombre nos debería de servir, porque este hombre a quien quería agradar era al Señor.
Este hombre caminaba con el Señor, y más adelante en el estudio vamos a ver que él quería estar cerca siempre de Jesús. Y le digo esto, hermano, porque para mí es la figura de un hombre, hermano, que no era muy público, pero que su obra se podría decir que era silenciosa, pero era eficaz. Y quisiera avanzar al primer punto. Porque quiero redimir el tiempo, no quiero que me quede corto el tiempo. Vamos a ver el primer punto y dice cambio de nombre. Mire, hijo del trueno. Marcos 3, 16, 17 en la Reina Valera 1960 dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire qué tremendo lo que el Señor hace aquí, ¿verdad? Hace un cambio de nombre a este varón de Dios. Y el nombre que le pone, algunos cuando estuve estudiando este hombre, pude encontrar que dice que es un apodo cariñoso que le puso el Señor. Y le puso hijos del trueno a los dos porque eran hermanos. O sea que Boanerges, aquellos que se llaman Boanerges son hijos del trueno. Pero fíjese que lo que pude encontrar es que este hombre era un varón que tenía carácter, era un varón que tenía decisión. Y obviamente eran poderosos en lo que ellos hacían. Y por eso es que el Señor hizo ese cambio de nombre en ellos, ¿verdad? Y les reconoció que eran hijos del trueno. La Biblia menciona, hermano, que en una ocasión estos hombres el Señor Jesús, iba decidido a ir a Jerusalén. Y caminando hacia Jerusalén querían entrar en una aldea de Samaria y no los dejaron entrar. Y dice que Juan y Jacobo se molestaron tanto que le dijeron: Señor, pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma. Era un hombre tremendo ¿verdad? Era un hombre poderoso. Ahora, hermano, yo entiendo que en el cambio de nombre que el Señor hace en nuestras vidas, el Señor reconoce nuestra fortaleza. Y aun cuando la fortaleza, hermano, porque el carácter que tenía este hombre, poniendo ese ejemplo que le mencioné anteriormente, era un carácter fuerte. Incluso el Señor cuando ellos dijeron eso, que cayera fuego del cielo, el Señor los reprendió. Era un carácter que el Señor reconocía en ellos el potencial que tenía. Y el Señor seguramente quiere reconocer en nuestro carácter el potencial que tiene. Y hablaba con alguien ahorita, hermano, que antes de empezar este mensaje, que el Señor quiere fieles, hermano, para hacerlos idóneos, para hacerlos aptos para predicar su buena y bendita palabra, para la obra que Él nos ha llamado, para el ministerio que Él ha puesto en tu vida. Entonces, hermano, el cambio de nombre que el Señor hace en este varón, después de haberlo seleccionado de aquellos 70, y lo escoge después a los 12 y después también lo elige para que sea de aquellos fieles que caminen con él, siendo nada más aquellos 3 hombres que ya le mencioné, ¿verdad? Yo puse aquí, hermano, que si nosotros perdemos la identidad, no nos va a permitir avanzar. El perder nuestra identidad y el no tener bien claro lo que el Señor quiere hacer en nosotros, nos va a detener y nos va a cortar el crecimiento. Y no nos va a permitir que nos desarrollemos como hijos de Dios. Ahora, para este hombre, el reconocimiento que nuestro Señor Jesús le hizo, le dio la firmeza que él necesitaba para poder continuar caminando con el Señor. Mire, yo le puse aquí tomado de la mano de él. Entonces, hermano, Dios te va a cambiar el nombre porque en Él y solamente en Jesús hay propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. La Biblia dice en el Apocalipsis que a una de las iglesias le dice que le va a dar una piedrita y en esa piedrita hay un nuevo nombre para cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es bíblico. Nosotros tenemos un nombre diferente al que nosotros nos lo pusieron nuestros padres. Y el nombre hemos aprendido que es oficio. Entonces, vamos a ir viendo, hermano, por qué estos hombres fueron conocidos como hijos del trueno, específicamente enfocado en Jacobo. Vamos a pasar al siguiente punto. Mire, Marcos 5, 35 al 37, en la Biblia de las Américas, dice: mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mire qué interesante. Aquí encontramos, yo le puse habilitación y le puse aquí una asignación especial. Y puedo encontrar, hermano, en el desarrollo del discípulo Jacobo, que el Señor, aparte de haberlo reconocido y haberlo elegido y haberlo llevado como un fiel que caminaba cerca de él, le pudo también asignar tareas específicas, incluso de aquellas en las que él no quería que nadie se diera cuenta, porque dice aquí que solo permitió que entraran Pedro, Juan y Jacobo. Solo ellos tres pudieron entrar, porque el Señor no quería que ese milagro que se iba a hacer en ese momento, los demás que estaban en ese momento ahí, porque este es el milagro aquel de cuando le dijo el Señor a la niña: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y elige a Jacobo para que entre con él. Y puedo encontrar entonces un discípulo que puede ser visto como una persona discreta. Ya vimos que el Señor eligió a 70, después lo depuró a 12 y luego 3. Ahora bien, yo entiendo, hermano, que la fidelidad de este varón de Dios, de este hombre, hizo que el Señor lo hiciera apto para la obra y para decidir hacerlo parte de aquellos con los que incluso habitualmente el Señor subía a orar, porque vamos a ver más adelante que este varón era también de los que acompañaba al Señor a orar al monte. Y hay varios ejemplos, hay mucha palabra, mucha enseñanza sobre este hombre de Dios. Ahora, yo, hermano, me enfoqué en este varón de Dios porque para mí en el relato bíblico él pasa como desapercibido. Y muchas veces, hermano, nosotros queremos tener protagonismo, queremos que nos reconozcan, hermano. Y la verdad que lo que el Señor a lo que nos ha llamado es que nosotros desarrollemos el ministerio que Él nos ha dado. Seguramente algunos van a tener mayor protagonismo que nosotros. Y a otros nos va a tocar hacer la obra en silencio. Pero ¿sabe qué? Recordándome como a Samuel, no dejando caer la palabra a tierra. Tenemos que enfocarnos en el ministerio que el Señor nos ha dado. Aquí hay tareas específicas que el Señor le asignó a este varón. Y seguramente, si nosotros caminamos fieles, consagrados, seguramente vamos a obtener también tareas específicas que nuestra cobertura nos la va a dar por la revelación del cielo. Esa tarea específica puede ser, hermano, que usted sea designado a que vaya a orar por un hermano que tiene un familiar enfermo, o por ir a darle el consuelo a una familia que está de luto. Hermano, ir a orar por alguien que necesita una puerta de bendición, una fuente de ingreso. O hermano, esa habilitación también, hermano, la veo para aquellos hermanos que están parados en la brecha intercediendo por los demás. Dice aquí, yo puse aquí, debemos trabajar en la obra, pero de una manera discreta, dice, sin dejarla caer la palabra a tierra, sin buscar el protagonismo. Hermano, ¿de qué nos sirve ser ungido si no somos confiables? Este varón era confiable. Por eso el Señor lo llevó ahí y no permitió que los demás entraran, porque era confiable. Él confiaba en él. Estar consagrado y ser confiable nos va a permitir, hermano, la habilitación del cielo para desarrollar aquella obra para la cual fuimos llamados. Vamos a seguir al tercer punto, hermano. Mire, aquí le puse yo testigo de la transfiguración de Jesús. Lucas 9, 28, 29, en la Reina Valera 1960 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Mire qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos este evento, pero yo a esto, hermano, lo llamo el ascenso de este varón de Dios, de Jacobo.
Mire, después de ser llamado, después de haber sido cambiado su nombre y después de haber desarrollado tareas específicas, este hombre pasa a ser un hombre de monte alto. Yo lo veo como un hombre ya de altura. Un hombre a quien Jesús le permite ver aquel evento tan hermoso que todos lo conocemos como el monte de la transfiguración. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esa es la graduación de nuestro Señor Jesucristo, porque estaba Moisés y estaba Elías, estaban la ley y los profetas validando que el Señor era el ungido. Y dice ahí en la enseñanza que bajó una nube. Dice también que ellos dijeron, hagamos una enramada, ¿verdad? Para Moisés y para Elías. Y dice que bajó una nube que dijo, este es mi hijo, a él escuchar. Este hombre Jacobo pudo escuchar también la voz de Dios, igual que Pedro y Juan, igual que el Señor Jesús. Y aquí, hermano, cuando nosotros hablamos de altura y de subir al monte, estamos hablando de oración. Estamos hablando de llenar nuestra copa de oración. Y es que un discípulo del Señor, hermano, jamás va a poder estar bien armado, hermano, y contrarrestar las acechanzas del enemigo si no tiene oración, hermano. Si no tiene llena su copa de oración. Entonces, en este hombre de Dios yo puedo ver que el Señor le permitió ver ese evento porque era un hombre que oraba. Era un hombre que caminaba con el Señor Jesús y que tenía un ministerio de oración. Subir al monte es señal de oración. Y hermano, yo puse aquí, y yo lo hago rema para mí, el que no tiene la costumbre de orar, yo le puse que no va a poder ser arrebatado. Y usted me dirá, hermano Juan, ¿por qué tan drástico? Porque dice la Biblia que los 24 ancianos rinden sus coronas. Nosotros tenemos coronas y esas coronas también las ganamos orando, hermano, intercediendo por los demás. Nosotros tenemos que llenar nuestra copa de oración. Y específicamente, hermano, nosotros, por ejemplo, tenemos un culto los miércoles de intercesión, en donde estamos convocados todos los que somos miembros de esta iglesia, los que somos discipuladores, los que estamos metidos en cualquier área de la iglesia, estamos convocados a orar. ¿Y por qué le digo que no va a ser arrebatado, hermano? Porque nosotros tenemos que llenar esa copa de oración para poder estar siempre para ser encontrados dignos delante de la presencia del Señor. Y esa copa de oración, hermano, esa intercesión que nosotros vamos a hacer, hermano, nos va a poder habilitar, porque eso es una costumbre que vamos a tener. Porque como le decía, la oración es adoración. Y nosotros vamos a estar allá adorando eternamente a nuestro Señor. Y una forma de adorar también es orar, hermano. El ejemplo de este Jacobo me permite ver la obediencia y la devoción que él tenía al Señor Jesucristo. Mire, aquí dice que si nosotros, hermano, no tenemos intimidad con el Señor, no vamos a poder escuchar su voz. Y este evento también le permitió en la intimidad con el Señor Jesús alcanzar a escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, hermano, no vamos a poder saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Sabemos todos que la voluntad muchas veces del Señor no es la misma que nosotros queremos. Pero ¿sabe qué, hermano? Teniendo el agrado de Él, seguro que vamos a tener paz en la respuesta que Dios nos dé. Subir al monte nos permitirá conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Vamos a seguir al cuarto punto, hermanos. Espero yo no llevarlo a la carrera, hermano, y espero darme a entender también. Mire, yo le puse aquí osado, cerca de Jesús. Marcos 10, 35, 39, en la Reina Valera 1960. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él les dijo:
¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Miren, hermano, la petición de este hombre es tremenda, ¿va? Yo le puse aquí que es una petición osada, pero fíjese que iba de acuerdo al carácter de él, porque como hablamos, el Señor lo reconoció como hijos del trueno. Eran un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? Eran hombres forjados, hermano, en la pesca, ¿verdad? Vimos el versículo base que cuando el Señor los llamó estaban remendando redes, ¿verdad? Pero también es una petición que, aunque pudiera verse desde un punto de vista negativo, tiene sus virtudes y tiene enseñanza también. Y a mí me gustaría que extrayéramos una buena y hermosa enseñanza. Seguro alguien podrá decir, ellos lo que querían era protagonismo o privilegio. Ellos lo que querían era que se les dijera que iban a estar sentados, uno a la diestra y otro a la izquierda del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Y acaso no es el anhelo que nosotros tenemos, que es encontrarnos con el amado? Yo, lejos de ver que estos hombres querían ese protagonismo, porque dice unos versos más abajo que los otros 10 discípulos se molestaron con ellos y los reprendieron, y el Señor Jesús tuvo que intervenir. Para mí, hermano, era una petición de anhelar lo espiritual, que debe ser el anhelo que nosotros debemos tener, de encontrarnos con el Señor, de ser aquella iglesia que se consagra, que busca de Él para poder encontrarnos con Él en las nubes. Este hombre le hace esa petición al Señor y miren la respuesta que les da el Señor. El Señor incluso les lanza un reto y le dice, ¿podrían ustedes beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y fíjese que más abajo la respuesta de ellos, sí podemos. Seguramente, hermano, ellos no sabían lo que estaban respondiendo. Y más adelante vamos a ver que a Jacobo le tocó beber de esa copa. De una manera interpretativa, lo vamos a ver más adelante. Y yo lo puse aquí, hermano, que esto nos sirve para entender que en medio del caminar de Dios hay un precio que pagar por el supremo llamamiento. En el caminar de Dios, hermano, pasamos pruebas, tribulaciones, pasamos desierto, pero todas ellas son pasajeras, pasamos procesos. Y a veces son pruebas muy dolorosas, hermano. Y para mí, hermano, esa es la copa del sufrimiento que nos toca pasar como hijos de Dios. Claro, el Señor tiene gozo, reposo para nosotros, pero no podemos negar, hermano, que en el caminar del Señor hay tribulación. La Biblia dice esa tribulación pasajera, ¿verdad? La Biblia habla de que es menester de que a través de muchos procesos, ¿verdad? Entonces nos da a entender la palabra de que hay pruebas que vamos a pasar, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre nos va a extender su mano. Yo le puse aquí que ese sufrimiento y ese proceso conlleva con ello un mayor peso de gloria para nosotros. El anhelo de este hombre debe ser nuestro anhelo de todos los días. Estar prestos al encuentro con nuestro Señor. Ser encontrados dignos. Así como este Jacobo no quería el protagonismo en la tierra, él anhelaba lo espiritual. Y ese debe ser nuestro anhelo, estar en la presencia de Dios todos los días como siervos aprobados. Buscar lo espiritual, hermano, y no la añadidura. Yo me recuerdo una enseñanza que dimos hace poco en el discipulado y mencionaba cómo Esaú vendió su primogenitura. Y el ángulo desde que lo veíamos en la enseñanza, cuando el pastor nos lo enseñaba a nosotros, es que Esaú vende su primogenitura, hermano, por un plato de lentejas. Él vendió lo espiritual, hermano. Él vendió aquello que venía de parte de Dios, que era la bendición de ser el primogénito. Y se la vende a Jacob, y Jacob la toma, ¿verdad? Todos conocemos ese relato. Y después, más adelante, encontramos que dice que Esaú procuró con lágrimas recuperar la bendición.
Y es que muchas veces, hermano, nosotros queremos nada más la añadidura y no queremos lo del cielo. Y primero es lo del cielo para que después el Señor pueda poner la bendición de aquí de la tierra. Seguramente, hermano, el Señor nos va a abrir las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Pero en la medida, hermano, en que nosotros hayamos prosperado en el caminar, porque la Biblia dice, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Entonces necesitamos, hermano, crecer, desarrollarnos y ser hombres en Dios maduros para poder ser depositarios de aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. El Señor va a cumplir todas las promesas que te ha hecho, hermano. Seguro que sí lo va a hacer, porque el Señor no miente. El Señor lo que puede hacer es retrasar mientras tú das pasos atrás. Pero si tú vas caminando hacia adelante en pos del Señor, seguramente el Señor te va a ir cumpliendo cada una de las promesas que Él te ha dado. Y yo le menciono esto, hermano, porque una de las promesas que el Señor nos ha dado es que Él va a venir por nosotros. Pero la Biblia dice que debemos tener paz y santidad, ¿verdad? Sin la cual dice nadie verá al Señor. La santidad es algo muy importante para que nosotros podamos ver al Señor. Yo le puse aquí, el encuentro con el amado debe ser nuestro mayor anhelo. Vamos al quinto punto, hermano. Y le puse aquí, confidente, ministración de Jesús. Marcos 33:35 en la Reina Valera 1960. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mira, hermano, esta es una situación bien difícil, ¿verdad?, que pasó nuestro Señor Jesús. Y esta faceta del discípulo Jacobo me llama mucho la atención y me sorprende. Era un varón de Dios, como le dije anteriormente, que subía al monte a orar junto al Señor. Y aquí el relato bíblico nos enfoca en el momento en que el Señor está orando, hermano, para poder tomar fuerzas ante aquel evento, hermano, que todos conocemos, que es entregar la vida de Él por cada uno de nosotros. Entregar su vida en rescate de usted y de mí también. Y el Señor abre su corazón a sus discípulos, incluyendo a Jacobo. Y les pide les dice que se queden ahí y velad. Y esa palabra velad es estar despierto, es estar presto. Yo entiendo, hermano, que el Señor les pidió que oraran por Él. Lo que pidió es que intercedieran por Él. Incluso les dicen que debe estar velando. Traduciendo, el Señor requería la intercesión de estos hombres. Y lo que me llama la atención es que, pensando en que nuestro Señor Jesús, siendo Dios y sabiendo que está orando al Padre, sometiéndose a la voluntad de Él, le pide a 3 hombres que no están a la estatura de Él que intercedan. ¿Y sabe por qué le menciono? Usted me dirá, ¿y quién no sabe que el Señor es Dios? Sí, claro. Pero trayéndolo aquí a nosotros tenemos que orar por nuestra cobertura, por nuestra autoridad. Porque nadie es infalible. Si el Señor Jesús pidió que velaran por Él y el Señor Jesús sintió tristeza hasta la muerte y demostró que cuando Él se había despojado de toda su deidad, hermano, y cuando estaba en este cuerpo, en un cuerpo igual que el suyo y el mío, el Señor no fue infalible al sufrimiento. Entonces aquí en la tierra no hay nadie que sea infalible al sufrimiento. Y le digo esto, hermano, de nuestra cobertura, de nuestros pastores, o del discipulador, o de aquel coordinador de equipo, porque a veces, hermano, se nos olvida tener misericordia y pensamos que la gente no comete errores, que no falla, que no se tropieza, que no se equivoca, que no sufre, que no necesita nada, que no tiene hambre, que no necesita aliento. Y todos necesitamos eso que le mencioné y mucho más. Necesitamos que nosotros nos consolemos, nos exhortemos y nos ayudemos llevando las cargas cada uno
entre cada uno de nosotros. Para mí, hermano, este es un ejemplo de lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer con aquellos que están pasando una prueba. Mire, yo puse aquí que la intercesión, hermano, es un arma valiosa que Dios nos dio y es una muestra de evolución del cristiano. Aquel hermano que intercede por los demás, hermano, es alguien que ha evolucionado como hijo de Dios. Pero también, hermano, es una muestra de unidad. Se imagina, hermano, si nos pudiéramos poner de acuerdo 5, 10 en una sola petición, hermano, seguro que vamos a mover el cielo, hermano. Seguro que vamos a obtener respuesta. Seguro que Dios va a escuchar nuestra oración. Y cuando le digo respuesta, puede ser que el Señor nos diga que no, pero respuesta del cielo va a haber. El Señor no va a enmudecer. El Señor va a responder. Pero para eso, hermano, necesitamos estar en unidad. Y este hombre nos da un ejemplo de intercesión en unidad. Y también vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús abriendo su corazón a estos discípulos, incluyendo a Jacobo ahí. Yo le puse que aquí había una administración de nuestro Señor Jesús. El Señor dijo que estaba angustiado hasta la muerte, que su alma estaba en angustia. Este discípulo silencioso era uno en el que el Señor Jesús ministró su alma. Y es que, hermano, la administración es necesaria para sanar nuestras pruebas y acceder a la bendición del cielo. Yo le digo, hermano, que la administración es necesaria porque el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y nuestro corazón tiene que estar sano. Un corazón, hermano, en el que carece de perdón. Un corazón, hermano, en el que no se ha perdonado ni a sí mismo. Difícilmente el Espíritu Santo, si es que no digo imposible, el Espíritu Santo va a poder habitar en él. Yo lo comparo eso, hermano, como cuando usted invita a alguien a su casa y usted nada más lo deja entrar a la sala. Y usted me dirá, y es que hay que dejarlos entrar a todos, pero el Espíritu Santo así es, hermano. El Espíritu Santo necesita que usted le dé el acceso a todo lugar. Él necesita entrar a cada uno de los espacios que nosotros tenemos, hermano. Y esos espacios son como áreas que tenemos que entregar al Espíritu Santo para que Él obre en cada uno de nosotros y nos pueda sanar. Y obviamente la administración también la hace un ministro. En este caso eran 3 discípulos, figura de ministro también, que puede ministrar a una oveja en la congregación. Pero la primera ministración que viene es del Espíritu Santo, porque la palabra dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todos tenemos Espíritu Santo. Obviamente hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero fuimos sellados con ese Espíritu Santo. Y necesitamos ser ministrados, hermano. Necesitamos sanar nuestra alma. Necesitamos entregar aquellas áreas, hermano, en las que nosotros no hemos perdonado o no nos hemos perdonado nosotros mismos, para poder avanzar, para que el Señor ponga cosas nuevas en nosotros, para que el Señor mire que somos un recipiente nuevo y que nos pueda dar, como dice la palabra, un vino nuevo, un gozo, un deleite en el caminar del Señor. Dificultades siempre van a haber, hermano, pero el Señor ha prometido siempre estar con nosotros todos los días de nuestra vida y a donde quiera que nosotros vayamos. No estamos solos. Tenemos puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Y Él ya obtuvo la victoria, hermano. Y si Él ya obtuvo la victoria, tú ya la obtuviste también si ya entregaste tu vida. Si no has entregado tu vida al Señor, hoy es el momento para poder hacerlo. Hoy es el momento en que puedas tú entregarle tu vida al Señor y poder tener una nueva experiencia. Mire, vamos al 6º punto. Yo le puse aquí, bautizado con el Espíritu Santo, recibir la promesa. Hechos 1:3 en la Reina Valera 1960. Y dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Miren, ahí está Jacobo también. Ahí están en el aposento alto. Todos conocemos el evento que se dio en el aposento alto. El Señor le había dado a sus discípulos una promesa de que iba a venir el otro consolador, les dijo el Señor. Creo que es en el libro de Juan, déjenme ver aquí. Yo lo anoté, Juan 14, 16, 17, y dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estos hombres le habían entregado su vida al Señor. Entonces el Señor por eso le dice que ellos sí lo pueden conocer, porque ya le habían entregado su vida al Señor. Ahora, me llama mucho la atención, hermano, que en 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Este hombre, Jacobo, hermano, era israelita, era un pescador, pero conocía a Dios Padre, y dice la Biblia que el Padre es Dios de toda consolación, y conocía porque había caminado con Jesús, y dice el Señor Jesús que Él nos va a enviar otro consolador. Entonces Jesús es consolador y el Padre es consolador, pero este hombre necesitaba estar completo. Este hombre necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre su vida. Y estando ahí en ese aposento alto, usted sabe que dice que el Espíritu Santo bajó, ¿verdad? Y hubo manifestaciones, hubo lenguas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es que el ejemplo que le quiero poner, hermano, es que como discípulos del Señor, porque todos somos discípulos del Señor, todos somos hijos del Señor y todos estamos siendo enseñados por medio del ejemplo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Y este discípulo nos da el ejemplo de que un discípulo del Señor, valga la redundancia de palabras, hermano, un discípulo del Señor necesita tener al Espíritu Santo, pero no solamente tenerlo, sino estar lleno del Espíritu Santo. Hay una dotación, lo veíamos en la clase del discipulado del día de ayer, y dice que el Señor nos va a dar una dotación divina por medio del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos las manifestaciones que hay y la dotación que da el Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo da, dice, es poder. Como mencioné anteriormente, hermano, este varón era un discípulo de altura. Seguramente la intimidad con el Señor Jesús le permitió a él mantenerse firme aún después de que el Señor había muerto y aún después de la ascensión al Señor al cielo, porque él se mantuvo fiel. Mire, este hombre siguió el mandato de nuestro Señor Jesús y fue al aposento alto. No se echó a perder, no tiró la toalla, sino que se mantuvo firme en el llamado. Un discípulo del Señor sin la llenura del Espíritu Santo es un soldado sin armas. ¿Cómo podríamos, hermano, contrarrestar las acechanzas del enemigo si no tenemos al Espíritu Santo? Podríamos estar haciendo mal sin darnos cuenta. Cuando eso pasa, hermano, el Espíritu Santo ya nos ha abandonado. Necesitamos tener al Espíritu Santo para que sea Él el que nos diga en qué estamos fallando. Pero obviamente, hermano, teniendo la llenura como este discípulo, perdón, hermano, un poco nervioso, disculpe. Este discípulo Jacobo, hermano, como tenía la llenura del Espíritu Santo y recibió la promesa, él esperó en la promesa de nuestro Señor Jesús. Él creyó a la promesa del Señor Jesús. Entonces él recibió la dotación del Espíritu Santo. Y más adelante encontramos que él junto a Pedro se dedicó a la predicación del Evangelio para los de la circuncisión, o sea, los israelitas. No fue un hombre que se echó a perder.
El final de él no es el que todos esperamos, pero el final es fiel siempre al llamado. Y vemos en este desarrollo, hermano, de este hombre, que él fue llamado por el Señor estando en aquella barca. Y también, hermano, le cambió el nombre al Señor. Lo escogió de aquellos 70 y después de aquellos 12 y después de aquellos 3. Lo habilitó, le dio asignaciones específicas, lo hizo confidente. Y mire, en el ascenso de este hombre, hermano, vemos aquí que ya está bautizado con el Espíritu Santo. Un discípulo del Señor necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Entonces todos necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser dotados del poder divino que nos dé el Espíritu Santo para poder llevar la vida en Dios. Y es que mire, hermano, el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para todos. Para un recién convertido, le puse yo aquí, un reconciliado con el Señor. Después del evento ese en donde le entregamos nuestra vida a Cristo, en donde reconocemos a nuestro Señor como único y suficiente Salvador, y bajamos a ese bautizo en agua, hermano, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica nuestra vida día a día. El Espíritu Santo es el que trabaja en cada uno de nosotros día a día, perfeccionando la obra. Dice la palabra que Él convence de justicia, juicio y de pecado. Pero vimos ahí, como le dijo a los discípulos, que solo lo podría recibir aquel que lo conoce, porque ya ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar, hermano, al séptimo y último punto. Y yo le puse aquí, fiel al llamado, bebió la copa. Hechos 12, 1 y 2. En la Nueva Versión Internacional dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Mire qué terrible, ¿verdad, hermano? La iglesia, hermano, ha sufrido persecución desde sus inicios. En versos anteriores, hermano, yo le decía que el Señor les lanzó un reto a ellos. Y le dijo que si ellos podrían beber de la copa que a él le tocaba beber. Y este varón de Dios, hermano, le tocó beber la copa de la muerte, hermano. Pero ¿cómo, hermano? Yo le puse ahí, fiel al llamado. No fue encontrado, hermano, perdiendo el tiempo. Yo no vengo a declararle muerte a nadie, para nada. Lo que yo quiero decir, hermano, es que tenemos que estar firmes en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Seguramente, hermano, el Señor ya te ha confirmado a ti cuál es el ministerio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero si no, hermano, yo le puedo hablar de uno. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que nosotros estemos activos. El Señor quiere que nosotros nos congreguemos, porque la Biblia dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le puedo hablar de muchos propósitos ahí que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor desea que seamos prosperados, ¿verdad? Pero obviamente, hermano, tenemos que tener una vida en el Espíritu, una vida de intimidad con el Señor. Y pues, si nos llegase a tocar, hermano, antes de que el Señor venga, irnos, sería a la presencia de Él, hermano, porque nos va a encontrar fieles al llamado. Este hombre, hermano, estaba fiel al llamado y eso le permitió, hermano, poder, dice aquí, perdón, sin embargo, dice, para este hombre la muerte lo sorprendió firme al llamado en la predicación, fluyendo en el ministerio al cual el Señor lo llamó y lo capacitó. Y es que a veces, hermano, en el caminar del Señor nos distraemos, hermano. Nos distraemos. Yo le digo fiel al llamado porque a veces nos distraemos, nos desenfocamos. ¿Sabe hasta cómo nos desenfocamos? Hasta con la bendición. Hasta cuando la bendición viene, hermano, nos desenfocamos. Yo, hermano, conozco gente que le salió, el Señor le dio su respuesta y entonces más bien dejó de acudir a la iglesia, dejó de venir a la iglesia, dejó de servirle, dejó el servicio, dejó el llamado, hermano.
Y no podemos dejar el llamado, porque la bendición se puede echar a perder, hermano. Y es que la bendición del Señor, hermano, no añade tristeza. Nosotros no podemos andar buscando excusas, hermano, de diciendo ya no tengo tiempo, no me queda tiempo para ir a la casa del Señor. Tenemos que tener gratitud cuando el Señor nos responde. Y se lo digo por mí mismo, porque eso me debe servir a mí, porque el primero que exhorta la palabra es a mí mismo. Y debo darme cuenta que debo permanecer fiel y permanecer en el Señor, hermano. Cuando las cosas están complicadas, a veces es duro, hermano, bastante difícil. Pero es Dios quien nos va dando la fortaleza, es Dios quien va trabajando en cada uno de nosotros. Es Dios, el Espíritu Santo, hermano, el que nos va guiando, hermano, el que nos da el aliento. Y como decíamos anteriormente, ¿verdad? Nos vamos consolando unos a otros. Nos vamos exhortando unos a otros. Nos damos palabra, hermano, nos abrazamos como hermanos, porque esta es una familia que Dios nos ha dado. Tenemos un padre espiritual en nuestra casa aquí y tenemos hermanos espirituales también. Y eso nos permite poder desarrollarnos, hermano, y poder ir caminando tomados de la mano a ese supremo llamamiento que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Hermano, quiero hacer una palabra de oración para terminar. Que el Señor me permita sellar esta palabra en ustedes. Yo le pido perdón por mis nervios, hermano. ¿Qué le puedo decir? A veces uno quiere brillar, hermano, pero el que debe brillar es el Señor. Y yo espero que esta palabra lo edifique, lo exhorte, lo restaure y que le hable a su corazón. Así que en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido poder enseñar tu buena y bendita palabra, Señor. A través de esta enseñanza, Señor, hemos podido ver, Señor, el ejemplo de este hombre, Señor, que tú lo dejaste escrito en la Biblia, Señor, para que nosotros podamos comprender, Señor, aquellas cosas que tú has dejado, Señor, como enseñanzas eternas, Señor, para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor. Mira su corazón, mira su condición, Padre. Sé que tú eres un Dios de respuestas, Señor. Sé que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Y sé que a su debido tiempo, Padre, lo que se ha sembrado con lágrimas, Señor, se va a cosechar con alegría, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo. Lo bendigo, Señor, con toda bendición del cielo y de la tierra, Padre. Que sean abiertas las ventanas de los cielos y las ventanas de la tierra, Señor, para que puedan ser bendecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este momento, Señor. Nos has dado la oportunidad de enseñar, Padre. Yo te bendigo y te alabo, Señor, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga grande y poderosamente. Y recuerda, tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Confía en Él. Y seguramente permaneciendo fiel y estando tomado de su mano, vas a poder continuar caminando con el Señor y vas a obtener la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Buenas tardes. Una generación que una generación que